Insuficiencia renal crónica, posibilidades terapéuticas con medicina natural holística. Hoy vamos a hablar sobre un tema silencioso pero muy importante, la insuficiencia renal crónica. Una condición que muchas veces no da síntomas y solamente nos damos cuenta cuando ya está muy avanzada. Partamos del hecho que la insuficiencia renal crónica ocurre cuando los riñones pierden poco a poco la capacidad de filtrar toxinas y regular los líquidos y los minerales del cuerpo. Esto sucede en varios estadios. Hay un estadio del grado 1 que es muy leve, grado 2 moderado, grado 3 ya empieza a alterar y a aparecer síntomas, pero de ahí para adelante es muy delicado. Y ya llegando al estadio 5, ya uno lo que piensa es diálisis, trasplante, para que una máquina se encargue de cumplir la función del riñón, que no es ni poquito parecido a la función de nuestros riñones, que son tan importantes. Lo más preocupante de esta enfermedad es que no tiene síntomas claros al inicio y muchos pacientes, cuando le hacen un chequeo en la empresa para un examen para ingresar a un trabajo, o cuando el paciente le hacen de chequeo, aparecen ya muchos daños, y obviamente que la insuficiencia renal no da síntomas. Y cuando da síntomas es que ya está muy avanzada. Es fundamental la alimentación, como lo vamos a ver más adelante, y esta alimentación nos va a evitar la progresión gradual. No simplemente se le elegir alimentos que no tengan mucha sal o alimentos que desinflamen, sino que tenemos que apoyar nuestro hígado, que es el que se encarga de limpiar toxinas que el hígado no puede limpiar. Y a veces el hígado no funciona bien y el que se recarga es el riñón, dañándose mucho más fácil. Y también hay un enfoque emocional. Y ojo, en la medicina china, los riñones no solamente son el órgano que se encarga de estas funciones que les acabo de comentar. El riñón se encarga también de la parte emocional. Miedos, inseguridades, la sensación de que soy suficiente. Las personas que tienen inseguridad y agotamiento porque están trabajando demasiado pueden tener relación con problemas renales. Cuando nosotros vivimos con miedo constante y estrés crónico, hagan de cuenta que el riñón se va debilitando, porque esa energía que utilizamos para salir de esas circunstancias difíciles, pues se empieza a gastar en circunstancias difíciles, se empieza a gastar y el riñón se va quedando sin energía. Así que si queremos cuidar nuestros riñones, debemos ir mucho más allá del laboratorio y hacer una alimentación, una vida consciente, una gestión emocional y una prevención activa. No esperemos a tener síntomas. Recuerden que prevenir es vivir bien. Hay una de las ramas que a mí me encanta de la medicina y la desempeño en mi consulta, que es la medicina ortomolecular. La medicina ortomolecular se enfoca en el uso de nutrientes en dosis terapéuticas para restaurar el equilibrio bioquímico del cuerpo. Las principales herramientas que utilizamos en insuficiencia renal son tres. La primera son los antioxidantes potentes, como por ejemplo la vitamina C. Es una vitamina con un poder antioxidante grandísimo. Yo le digo a mis pacientes que los animales tienen la capacidad de sintetizar la vitamina C, y cuando ellos tienen una infección o tienen un tumor, su cuerpo empieza a sintetizar altísimas dosis de vitamina C. Y no es el caso diferente con problemas en los riñones en ellos. Muchos animalitos y muchas razas, por ejemplo, de gatos que sufren de insuficiencia renal, han perdido la capacidad de producir vitamina C. Entonces es importante combatir estrés oxidativo, aunque en pacientes con riesgos de cálculos debe utilizarse con precaución y debe utilizarse otras cosas para minimizar ese riesgo, que es un riesgo muy poca porcentaje, pero pues vale la pena uno tenerlo en cuenta. Otra importante es la vitamina E, pero recuerden, no es cualquier vitamina E, son la alfa-tocoferol y la gamma-tocoferol. Son tipos de vitamina E que se encuentran más en los alimentos y también se pueden sintetizar para dárselo al paciente. Reducen el daño de la membrana celular de los túbulos renales, así que inducen la reparación. La coenzima Q10, que mejora la energía mitocondrial y protege las nefronas. Recuerden que las nefronas vienen siendo la unidad funcional del riñón. Y aquí tengan presente una cosa. Cuando un paciente, una célula no le llega suficientes nutrientes porque no tiene una buena oxigenación, porque no tiene buena circulación, pero tiene buenas mitocondrias, esa célula puede vivir. Inclusive se puede reproducir. Todas las terapias regenerativas
de órganos que estén dañados, se necesita salud mitocondrial. Sin mitocondria no hay posibilidad de regeneración y para eso nos sirve mucho la coenzima Q10. Otra de las sustancias que utilizamos mucho es el ácido alfa-lipoico. Otra de las sustancias que utilizamos mucho es el ácido alfa-lipoico. Es un antioxidante universal y es quelante suave de metales pesados. Hagan de cuenta que recibimos metales pesados desde la contaminación del aire, a veces los utensilios de cocina, y se van acumulando en nuestro cuerpo. Y esa acumulación es una muerte lenta que nos va afectando y hay pacientes que tienen menos tolerancia a estos tóxicos. Por eso es fundamental el ácido alfa-lipoico. La N-acetilcisteína o NAC, como se consigue en Estados Unidos, es un precursor de una de las moléculas más poderosas de nuestro cuerpo, específicamente en el hígado, el glutatión peroxidasa. Además de que induce la desintoxicación de los riñones y el hígado, ayuda a la regeneración tisular. Segundo pilar de la medicina ortomolecular, los aminoácidos específicos. Y aquí nosotros utilizamos aminoácidos principalmente endovenoso o con suplementos de aminoácidos específicos que tengan L-arginina y L-citrulina, que ayudan a mejorar la perfusión de sangre en el riñón, que van a ayudar a que le lleguen mejor nutrientes al riñón porque inducen la producción de óxido nítrico. También tenemos la taurina, que modula la presión arterial y protege los riñones contra el daño por cambio de electrolitos o daño osmótico. La L-glutamina, que ustedes saben que la hemos hablado mucho cuando hablamos de permeabilidad de mucosas, pues repara las mucosas y fortalece la barrera intestinal, que reduce la absorción de toxinas que después al riñón le toca trabajar muchísimo más. Tercer pilar, las vitaminas del complejo B, en especial la vitamina B6 y la vitamina B12 y el ácido fólico en su forma activa, que es la metilcobalamina, el metilfolato y el metilcobalamina. Esto nos ayuda a disminuir la homocisteína que daña los vasos y los glomérulos y que obviamente que tiene un papel fundamental en la reparación del riñón. Y los minerales esenciales. Uno de ellos, el más famoso y que lo hemos hablado mucho, es el magnesio, que regula la presión arterial, protege contra la calcificación renal en los pacientes que tengan cálculos renales. Por eso se debe dar siempre magnesio con vitamina C cuando el paciente tiene tendencias a cálculos renales. El zinc protege contra el daño oxidativo y mejora la función inmunológica del cuerpo, haciendo también que muchas enfermedades renales que dependen de enfermedades autoinmunes puede ser por deficiencia de este mineral. En medicina funcional, el enfoque en la insuficiencia renal, hay que buscar el daño del riñón y debemos actuar sobre todos los cambios que puede generar el cuerpo, y son 6 cambios. La primera que puede generar más daño renal es la inflamación crónica de bajo grado, que ya le hemos hablado en muchos videos. Segundo, la resistencia a la insulina y el síndrome metabólico, que es obesidad, hipertensión y diabetes. Tercera cosa, la intoxicación por metales pesados, que se los acabé de hablar en el abordaje de la medicina ortomolecular, y muchas de estas cosas confluyen y la habilidad del médico, que conoce muchas herramientas, es utilizar lo mejor para cada paciente. Esto no es una fórmula de cocina, esto requiere de inteligencia y de estrategia. Cuarta cosa, el intestino permeable, que genera endotoxemia, o sea que nuestro cuerpo termina absorbiendo cosas más de la cuenta que deben absorber. Quinta cosa, lo que les había hablado para la regeneración, deficiencia mitocondrial en nuestras células. O sea, hagan de cuenta que nuestro cuerpo pierde la capacidad de producir energía en las células y resulta que las nefronas necesitan mucha mitocondria para cumplir toda esa cantidad de funciones que tiene el riñón. Y obviamente que la presión arterial mal controlada es una de las cosas que puede generar daño renal. Podríamos decir que muchos pacientes se automedican en exceso antibióticos, inhibidores de bomba de protones, que ya lo hemos hablado en otros videos, y los AINES o antiinflamatorios no esteroides, diclofenaco, ibuprofeno, naproxeno, meloxicam, piroxicam, todos ellos a largo plazo pueden dañar el riñón. Si nosotros no cambiamos esa causa, no va a mejorar. Y ustedes saben que en los comerciales de televisión aparecen: si tienes dolor de cabeza, utiliza tal producto; si tienes dolor del cuerpo, utiliza tal producto. Y nos enseñan a que los antiinflamatorios se pueden utilizar con libertad, sabiendo que el más sacrificado de todo esto es el riñón. Ya en las intervenciones que hacemos en medicina funcional,
tenemos 5 pilares fundamentales para recuperar la función renal o por lo menos frenar la progresión del daño. Primer pilar, reducción de la inflamación sistémica o una dieta antiinflamatoria. También se le puede llamar una renal friendly, que es baja en sodio, baja en azúcar, baja en proteína animal, rica en vegetales, frutas y bajas en potasio cuando el paciente tiene una insuficiencia renal grado 3. Antes, en la insuficiencia renal grado 1, 2 y 3 se podía utilizar, pero de ahí en adelante tiene que ser bajo precaución y según viendo los electrolitos del paciente. Las semillas y las grasas buenas son fundamentales, el aguacate, el coco y los suplementos como el omega 3. Y recuerden que hay 3 tipos de omega 3, pero los que nos interesan para recuperar la función renal son el EPA y el DHA. La curcumina, la boswellia, tiene un efecto antiinflamatorio que nos va a ayudar. Segunda cosa, hay que trabajar en un soporte hepático y desintoxicación. Como les había dicho hace un momento, el hígado cumple funciones de sacar toxinas que el riñón no puede sacar. A veces un hígado que no funciona bien puede generar de que el riñón empiece a dañarse porque el cuerpo no quiere quedarse con toxinas. Por esa razón, el hígado es fundamental. En las plantas medicinales, plantas como por ejemplo el diente de león, que la vamos a explicar más adelante, la clorela o el cilantro, si hay sospecha de intoxicación por metales pesados, debe estar en la dieta. El glutatión liposomal es fundamental. Y tercero, un soporte mitocondrial para mejorar la energía e inducir la reparación celular del renal. Hay muchos suplementos como el PQQ o la acetil L-carnitina, la coenzima Q10, que más adelante les voy a mostrar los estudios científicos que tenemos de eso, y el magnesio. ¿Cuál es el mejor magnesio para el riñón? No es el citrato, es el malato de magnesio, que es el que no tiene ningún riesgo, inclusive puede mejorar la función renal. Cuarto pilar fundamental, el microbioma intestinal. Y este no solamente sirve para regular al sistema inmunológico en tendencias autoinmunes que dañan el riñón, sino porque corrigen también la permeabilidad intestinal, balancean el sistema inmunológico y obviamente que aquí agregaríamos la glutamina, la zinc L-carnosina, el aloe vera, y esto evita que haya paso de toxinas del tracto digestivo que terminan recargando la función del riñón. Y el quinto pilar, la modulación de la presión arterial y la glicemia. Por esa razón es fundamental que nosotros veamos la causa de la presión arterial que tiene el paciente. Si es por mucho estrés, pues utilizaríamos un adaptógeno como la ashwagandha, la rhodiola, el hongo reishi. Y si el paciente tiene un estrés por falta de oxigenación, también yo les recomiendo a los pacientes empezar a hacer las respiraciones de Wim Hof. También si queremos tener relajación y promover el sistema parasimpático que induce la reparación, la respiración diafragmática o respiración vagal, que la hemos explicado en muchos videos, donde inspiro 4 segundos, sostengo 2 segundos y boto por 6 segundos. Y esto hacerlo por lo menos 5 minutos 2 veces al día nos puede ayudar. La meditación es fundamental, donde le digo al paciente, antes de acostarte y recién levantado, es la hora más fácil y la hora ideal para que tú la puedas hacer todos los días. Y todas las cosas que sean mente-cuerpo, como el yoga, el tai chi, el qigong, nos puede ayudar muchísimo, inclusive hasta el pilates. El ejercicio es fundamental. Como los problemas del riñón no dan síntomas, sí son importantes hacer unos exámenes de laboratorio. Hay pruebas que son costosas. A mí algo que no me gusta de la medicina funcional es que se vuelve un negocio de los exámenes de laboratorio, que todos son costosísimos. Pero, por ejemplo, el examen de metales pesados que se puede hacer en orina o en cabello es costoso, pero nos puede dar pistas sobre dónde está la causa. Una cosa básica es la proteína C reactivo ultrasensible. Ya si tenemos la posibilidad de hacer un perfil de citoquinas inflamatorias, podríamos empezar a ver por dónde encontrar el mejor suplemento para mejorar esa inflamación. Hay exámenes de microbiota intestinal, pero yo prefiero la calprotectina porque no es tan costosa y como les digo yo en muchos videos de la microbiota, estamos en pañales en estudio. Y a veces esos exámenes de microbiota, el médico manda lo mismo y no depende el examen de ello. Lo que pasa es que deja plata el examen y eso no tiene lógica.
Los perfiles de metilación son fundamentales y son casi obligatorios, donde el perfil de metilación que yo más utilizo es la homocisteína, un examen que no es tan costoso y es muy confiable, que me dice cómo están los mecanismos de reparación tanto de la circulación como de los mecanismos de eliminación de toxinas del hígado, y además hace que no haya una expresión genética que propenda a enfermedades, y depende de la vitamina B12 y del ácido fólico también. Bueno, la función mitocondrial, hay exámenes como por ejemplo ATP en células rojas, exámenes costosísimos que yo personalmente no los utilizo. También hay exámenes para mirar cómo está la peroxidación lipídica con niveles de glutatión, innecesario, pero yo sé que muchos lo piden y es válido. Si tiene usted la capacidad económica de hacerse esos exámenes, que son costosísimos, hágaselos. Y en medicina funcional yo quiero que tengan claro una cosa: esto lo tiene que hacer un médico, porque resulta que cuando un paciente tiene la tasa de filtración glomerular o EGFR menor de 30, es muy delicado muchos suplementos y tenemos que ser muy cuidadosos tanto con las fórmulas ortomoleculares como con los suplementos funcionales, y toca personalizar. En muchos pacientes tenemos que evaluar los electrolitos, pues para no llevar a que lo que yo busco que le mejore termine empeorándolo, y por eso es importante tener experiencia en esto. Es fundamental tener una buena hidratación, pero la mejor hidratación no está en tomar agua, sino en consumir alimentos que tengan agua coloidal, como las verduras, que tienen agua viva, y obviamente que productos de calidad. Yo prefiero lo orgánico, porque me da mejores resultados con mis pacientes. Entonces ya hablamos de la medicina ortomolecular, de la medicina funcional, las plantas medicinales, y aquí hay muchas más plantas medicinales que inclusive se consiguen en Latinoamérica, pero escogí unas plantas medicinales que tienen evidencia científica de que mejoran la insuficiencia renal y la función renal como mínimo. Y una de ellas es el astrágalo o Astragalus membranaceus, que es una planta de uso tradicional en la medicina china, y es una planta que se utiliza para nefritis con evidencia científica, enfermedad renal crónica, proteinuria, y hay muchos metaanálisis en pantalla. Ustedes pueden ver en un estudio donde habla que se mejora la filtración glomerular, reduce la proteinuria y protege contra la fibrosis renal, que es la consecuencia de inflamación renal crónica. Tiene muchos mecanismos antiinflamatorios y antioxidantes. Entonces, si ustedes quieren este artículo, ahí está el título, ustedes lo pueden buscar por PubMed, que es la base de datos de estudios científicos avalados por la medicina convencional. Eso no significa nada, pero sin embargo quiero traerles solo cosas que tengan evidencia científica para los que son cuadriculados. Bueno, otra que tenemos es el Cordyceps sinensis, que es un hongo medicinal usado para la fatiga crónica y para mejorar la función renal. Mejora la creatinina, reduce la proteinuria. En varios estudios se ha evaluado esto, y además tiene funciones adaptogénicas, así que mejora la capacidad del cuerpo de producir energía en situaciones de estrés y mejora la función mitocondrial. ¿Se acuerdan que les expliqué que la función mitocondrial mejora la expresividad de los genes para regenerar células en el riñón? Pues bueno, tenemos esta gran opción. Uno que se consigue en los jardines de casi toda Latinoamérica, por no decir toda, el diente de león, el Taraxacum officinale. Es un estimulante del hígado y del riñón, un efecto diurético. En insuficiencia renal grado 1, grado 2 y grado 3 se puede utilizar. Ayuda a depurar todos los productos nitrogenados en fases leves. Es rico en potasio, por eso hasta la insuficiencia renal grado 3 se puede utilizar de en adelante según la recomendación de su médico. Otra planta es el ortosifón, Javaea o té de Java. El ortosifón stamineus es el nombre científico y se utiliza principalmente como diurético y protector renal. Estudios científicos revelan que disminuye la creatinina y se utiliza mucho en problemas renales por toxicidad inducida. Pacientes que trabajaron con metales pesados, trabajaron con plomo, trabajaron con aluminio, trabajaron con mercurio y empiezan a tener función renal disminuida. Ese es el ideal. La Nagelia sativa, el nombre
más conocido es comino negro. En donde vendan especias de la India lo consiguen con toda seguridad y tiene un efecto antioxidante y antiinflamatorio poderoso. Reduce el daño renal inducido por medicamentos. Así que ese paciente que tomó mucho ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno, todos estos pueden beneficiarse de este condimento que también lo venden en cápsulas, aceite de comino negro, y generan nefroprotección. Siempre les pongo acá en pantalla los estudios científicos para que ustedes tengan en cuenta y darle un sustento científico. Sin embargo, hay muchas más, pero les hablo solo las que tienen estudios científicos. ¿Qué suplementos tienen evidencia que me pueden mejorar la función renal? Porque reducen la proteinuria, reducen los marcadores de inflamación, que es una de las causas de la insuficiencia renal, y induce a que se produzcan más mitocondrias. Dentro de ellos tenemos la coenzima Q10 de 200 miligramos 2 veces al día, fundamental. Otra es la N-acetilcisteína, que lo hablamos cuando hablamos de medicina ortomolecular, que es un protector precursor de glutatión peroxidasa, reduce el estrés oxidativo renal, mejora la función tubular y se utiliza en pacientes con nefropatías, con problemas de los riñones, por medios de contraste. A veces, para que nos hagan un examen y sea muy fidedigno, nos ponen en la vena medios de contraste que inclusive pueden tener efectos radioactivos, y muchos de esos pacientes pueden terminar con una disminución de la función renal, y en esos pacientes sirve muchísimo que lo utilicemos. Los ácidos grasos omega 3, recuerden que los que más se utilizan en insuficiencia renal son el EPA y el DHA, reducen la proteinuria, la inflamación y mejoran la función endotelial del riñón. Se ha usado con éxito en algunas glomerulonefritis y nefropatías diabéticas, en donde el riñón hace huecos para que por ahí salga el azúcar que el paciente tiene en exceso y que empieza a glicar o a impregnar en las proteínas del cuerpo. Tenemos opciones muy fáciles, y si ustedes quieren alimentos, hay muchos alimentos como los pescados que tienen la carne rosadita, como por ejemplo el salmón, el atún, pero si ustedes lo quieren suplementar, también es una buena opción. La mejor opción para mí es el aceite de krill de 2 a 3 gramos al día. Puede ser repartido en desayuno, almuerzo y cena, o 2 de 1500. Tenemos también el ácido alfa-lipoico, que viene tanto en suplemento oral como en preparación endovenosa, que mejora la función renal en pacientes diabéticos al reducir el estrés oxidativo, y puede mejorar a largo plazo la tasa de filtración glomerular. En estos días, uno de mis pacientes de Nicaragua me comentaba que fue donde otra colega y ella tenía una insuficiencia renal, y resulta que le dijo a la otra colega: no, tu función renal actual está perfecta. Y lo único que le pude mandar, porque no se consiguen tantos productos en Nicaragua, es el ácido alfa-lipoico. Otra de las cosas con evidencia científica es la curcumina. El extracto de la cúrcuma longa reduce la inflamación crónica y la fibrosis renal. Cuando hablamos siempre de fibrosis, hablamos de la consecuencia de inflamación crónica que genera unas fibras que pueden afectar la función de ciertos órganos. En estudios con nefropatía diabética, o sea, el daño renal causado por diabetes, se muestra con una disminución en la proteinuria, y se disminuye una de las interleuquinas, o uno de los medios de nuestro cuerpo que genera inflamación, la interleuquina 6. Hay otras sustancias que tienen un gran potencial, las utilizamos, pero no es tan concluyente los estudios científicos, pero la evidencia de que vemos con la experiencia nos dice que sí. Uno es el dimetilsulfóxido. Es una sustancia que utilizamos principalmente en la avena, y si bien se encarga de quelar y de sacar muchas sustancias tóxicas, inclusive metales pesados, resulta que nos puede ayudar. Obviamente que esto es exclusivo de uso profesional. Otras son las zeolitas. ¿Qué son las zeolitas? Las zeolitas son un tipo de alga, digámoslo, mineralizada por miles de años, las cuales pueden absorber toxinas urémicas, o sea, las que se eliminan por el riñón, como urea, el ácido úrico, y puede ser muy beneficioso en el contexto de pacientes con insuficiencia renal. En el caso del dimetilsulfóxido, se me olvidó decir que tiene unas propiedades analgésicas en pacientes con insuficiencia renal y dolor crónico, y antiinflamatorias, los cuales se ha experimentado con excelente resultado en animales. Pero
Nosotros clínicamente en medicina ortomolecular lo utilizamos con muy buenos resultados. Sin embargo, no tiene los estudios suficientes en humanos que nos puedan dar la seguridad y no es concluyente, pero es muy prometedor, como dicen todos los estudios que consulté antes de hacer este video. Una de las cosas que para mí es fundamental, y le voy a dedicar un video específico para hablar de la desintoxicación renal, que si bien muchos medicamentos homeopáticos que funcionan para el riñón, que se juntan y hacen un efecto sinérgico todos ellos, hemos visto mejoría. Ese no tiene estudio científico, por eso no lo metí aquí, pero les recomiendo que pongan detox renal, doctor Javier E. Moreno, con toda seguridad, ustedes van a entenderlo. ¿Y saben qué me gusta? No es tan costoso y se consigue en la mayoría de países de Latinoamérica. No está lastimosamente en Nicaragua, Honduras, Costa Rica, El Salvador, Paraguay. De resto, que yo sepa, se consigue en toda Latinoamérica porque pues yo veo pacientes de toda Latinoamérica. Podría dejar de hablar de la alimentación y la importancia que tiene, y cuando les hablaba de la dieta renal friendly es, en pocas palabras, la dieta DASH, D-A-S-H, que es una dieta baja en proteína, baja en sodio, y acá se pueden utilizar jugos verdes, en especial alcalinos, en etapas iniciales, insuficiencia renal 1 a insuficiencia renal grado 3. De ahí en adelante, según la recomendación médica, según niveles de potasio, porque ya en insuficiencia renal grado 4 y 5, el potasio puede generar desequilibrios fácilmente. Tenemos que evitar alimentos ricos en fósforo, porque el fósforo en general inorgánico que se encuentra en los embutidos, en los procesados, en la leche de vaca, yo les recomiendo a mis pacientes que evitemos. Y el fósforo blanco, la pólvora, los totes, eso es tóxico, y lastimosamente en nuestra Latinoamérica también hay una cultura de remedios caseros que son locos y que pueden dañar el riñón, y dentro de ellos es: coja un tote y ráyele más o menos una pizquita de un cuchillo, de eso tómelo, ese es un veneno. O tómese una copita de gasolina o de petróleo, que con eso le quita los mareos. Eso no tenemos que utilizarlo, y eso es fundamental. Dentro de lo que sí tenemos que incrementar, los alimentos ricos en glutatión, como los espárragos, el aguacate, la espinaca y el brócoli, que se puede cocinar al vapor el brócoli para la gente que se les infla y les da muchos gases. No olvidemos que el ayuno intermitente de 12 a 14 horas se puede utilizar en todos los pacientes. Si usted es de contextura delgadita, cara bien finita, dice no soy yo, frente alargada, dientes alargados, no debe pasar de 18 horas un ayuno. Si usted es como yo, espalda ancha, facciones un poquito más bruscas, le ayuda mucho a hacer ayunos de hasta 24 horas. Obviamente que lo ideal sería bajo el acompañamiento de un terapeuta. Y una de las cosas que se llama diálisis natural por la piel son los baños de sales de Epsom, baños en una tina tibia de sulfato de magnesio o de arcilla. Esto hace que la piel empiece a tomar funciones parecidas al riñón y elimina toxinas. Esto, digamos, lo que lo podemos utilizar, además de que mejora la tensión arterial hacer baños en tina caliente. Y hay muchos puntos de acupuntura, y la acupuntura se utiliza mucho en problemas renales. Puntos como por ejemplo vaso 23, vaso 52 y REN-MAI 6 pueden estimular la energía ancestral del riñón, que puede ayudar a que mejore el paciente su función renal sin necesidad de suplementos y medicamentos. Pero ¿qué tal si utilizamos la medicina tradicional china, en este caso la acupuntura, con las plantas y todo lo que tiene evidencia científica? Pues podríamos hacer muchas cosas en beneficio del paciente. Entonces, si tienes un diagnóstico, hay posibilidades terapéuticas. Espero que te haya gustado este video. Compártelo a ese familiar que tiene insuficiencia renal. Sé que es largo, pero quiero dar contenido completo para que así ustedes tengan información confiable, completa, y que la podamos poner en práctica sin tener riesgos en tu salud. Lo ideal siempre, en muchos casos, acompañamiento de un médico que conozca de medicina natural.